Romanos capítulo 3 y vamos pues ahora al versículo 9. Ya veníamos diciendo entonces, hijo, que no veníamos diciendo, qué barbaridad. Bueno, la epístola de los Romanos habla 57 veces más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento menciona al Antiguo Testamento, es decir, 57 veces más que cualquier otro libro hace referencias al Antiguo Testamento, como ningún otro libro. Es decir, fíjense bien la relación que tiene el libro de Romanos con el Antiguo Testamento. También esta epístola tiene palabras claves en reiterativas veces. Por ejemplo, habla de Dios 154 veces, habla de la ley 77 veces, habla de Cristo solamente 6 veces, habla del pecado 45 veces, habla de la fe 40 veces, y ya sabemos por naturaleza que es un libro que habla mucho de la elección y también habla de la predestinación. Creo que son palabras claves que yo pude encontrar en toda esta lectura y en las referencias bíblicas también. Así que bueno, vamos a seguir adelante. Ahora quiero que me acompañen ustedes allá al verso 9. La conclusión de lo que venimos diciendo es que tanto los judíos como los paganos están en bajo pecado. Tanto judíos como paganos, judíos o no judíos, pues, están en la misma postura, pecado. La palabra que tanto odiamos, esa palabra que muchas veces nos suena religiosa, una palabra que no nos gusta nombrar, ¿verdad? Porque puede ser chocante, es una palabra que cuando nos confronta nos hace sentir mal, nos hace sentir sucios, nos hace sentir menos personas, o es una palabra que sinceramente no nos gusta. Para muchos es una palabra religiosa. Dice que hablar del pecado es como hablar de una religión o como hablar de las prohibiciones y todo eso, pero la Biblia lo menciona tal como cual. Muchas personas cuando van a alguna consulta, ya sea con un psicólogo, con un consejero matrimonial, dicen, por ejemplo, pues hermano, pastor, pastora, pues tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Pues es que mi esposo tiene otra mujer. No, no es problema, se llama adulterio. O la esposa tiene una aventura por allá. No, se llama pecado, se llama adulterio, punto. Es que tengo un problema, me gusta fumar algunas cosas. No, la marihuanada, lo que te gusta, pues estamos viviendo el pecado, ¿verdad? Nos gusta ser chismosos, pues es pecado también. Malas palabras, es pecado también. Pero no nos gusta nombrar esta palabra, no nos gusta mencionarla. Pensamos que esta palabra es como muy religiosa. Y ahora vivimos en tiempos donde no queremos nada que ver con Dios, o donde las cosas de Dios nos asustan. Pensamos que Dios es el aguafiestas, pensamos que Dios es el que nos prohíbe todo, el que no nos deja divertirnos, el que no nos deja visitar a los amigos, a las amigas, y no es así. Sí es verdad que hemos estado viviendo tiempos de una hiperespiritualidad. Es verdad que hay personas que nunca ríen. Hay personas que nunca se divierten. No estoy diciendo que para que te tengas que divertir tengas que ir al antro. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cualquier otro tipo de diversión. Entonces profesamos una hiperespiritualidad
donde empezamos a entrar en cosas prohibitivas. Ya mero nos falta la aureola por acá, empezar a flotar en el piso y mirar a todos de arriba para abajo, porque somos muy espirituales ustedes. Puro amén, amén, sí, gloria a Dios, amén, sí. Y utilizamos en nuestra boca, en nuestro léxico, en nuestro lenguaje diario, cotidiano, puras palabras mega espirituales. Está bien que seamos hombres espirituales, que leamos la Biblia, que nos empapemos del Padre. Está muy bien que le dediquemos horas a la Escritura, así debe ser. Pero otra cosa es esa hiperespiritualidad, esa religión a la que nosotros mismos nos hemos metido. Dios nos ha liberado de la religión de la conquista y nosotros nos estamos metiendo a otra religión. Y estamos haciendo del cristianismo otra religión, donde no puedes escuchar una música clásica, porque ya a fuerzas tiene que ser alabanzas. O que porque no puedas escuchar un buen jazz, porque pues todo tiene que ser alabanzas, ¿no? Si no, ya no eres cristiano, o eres un mal cristiano. ¿Me explico? Entonces, ese es el gravísimo problema. Y la Biblia enseña que todos estamos bajo un mismo nivel y no sé de dónde ha salido esta religión cristiana, donde muchos están metidos, donde muchos nos hemos metido en las iglesias y donde todo es amén, gloria a Dios. Sí, hermano, dígame usted, hermano, dígame, hermanita, sí, 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 o sea, sí, alabado sea el Señor, usted. O sea, no sé qué piensan, pero yo veo que eso está muy lejos. Es como los judíos se jactaban entonces de su circuncisión y de qué les servía. Pues de nada les servía. Verso 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, y todos están bajo pecado. Nuevamente me encanta aquí el apóstol que dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores nosotros? No, dice, no, 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 de ninguna manera. Fíjense bien la humildad del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía mucho de qué presumir. El apóstol Pablo tenía mucho como para poder sentirse el mega y súper espiritual de la época, pero el apóstol Pablo jamás vivió así, con esas ínfulas de grandeza, de hiperespiritualidad. Decía el apóstol Pablo, no, mangos, aquí todos somos iguales y todos estamos bajo el pecado, te guste o no. 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Bueno, aquí hay un problemísima también. El año pasado yo estuve dando clases también en el segundo año, en este seminario IT, y por ahí había personitas que se ofendían cuando yo hablaba de estas cosas. Porque había personas que piensan que están viviendo un cristiano hiperespiritual y que son tan espirituales y son tan santos que cuando yo hablaba de estas cosas, y que no son inventadas por mí además, quiero decir que yo no inventé esos términos. La Biblia dice así, que somos nosotros mejores. No, para nada, todos estamos bajo el pecado. Ah, no, pues aquellos se ofendían. Había tanta hiperespiritualidad que se ofendían los hermanos o hermanas, como sea. Dice, no hay justo ni aún uno. 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y decían, no, no, yo sí busco a Dios, hermano, usted me disculpa. Pero todas las mañanas yo salgo a orar y yo leo mi Biblia y en mi teléfono traigo 30 versiones de la Biblia. O sea, no hablamos de eso. O sea, padrísimo. Qué bueno que oras, qué bueno que lees, qué bueno que tienes 40,000 versiones de la Biblia en tu teléfono, en tus gadgets, en tu computadora. Qué bueno que hay alabanzas en tu casa. Qué bueno que en todos los lugares tienes pósters. Padrísimo, ok. Qué padrísimo que tienes en tu coche el pescado, el pescado, el pez. Está bien, o sea, está bien. Pero dice Pablo, todos estamos igual. Traigas el pez en tu coche o no lo traigas, somos pecadores. Punto. Todos somos pecadores, estamos en el mismo nivel. Ahora,
Quiero que me acompañen, pues. Vamos a Isaías 64, por favor. Vamos a dar una vueltecita por allá en el libro de Isaías, allá en los profetas mayores. Allá está Isaías y vámonos al capítulo 64 de este padrísimo libro también de Isaías. El libro, un libro profético, desde luego. En el verso 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Cómo? A ver, ¿yo? Yo tan en el espiritual, usted me está diciendo que soy como una suciedad. ¿Sí estamos entendiendo lo que estamos leyendo? Estamos entendiendo que dice, todos somos como suciedad. Estamos entendiendo la palabra suciedad. Ah. Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Todas nuestras justicias son trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades como el viento. Todas nuestras buenas obras, dice la Biblia, son trapos inmundos. ¿Por qué nos hemos de sentir mejores que los que no tienen a Cristo en su corazón? ¿Por qué nos cuesta trabajo asimilar que Cristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento? Y cuando hablamos de que Cristo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, hablamos de que todos nosotros en esa condición de pecado, así nos amó Dios, así se entregó por nosotros a través de Jesucristo, pero para arrepentirnos, no para condenación, sino para salvación, para justificación, para arrepentimiento. Entonces yo no me puedo jactar de ser mejor. Yo me puedo jactar entonces de que mi nombre está escrito en el libro del Cordero de Dios. Eso sí sería un motivo de alegría y de gozo. Pero gozarme y alegrarme pensando que soy mejor que otros, porque pues a mí no me gusta el trago, pues, pues creo que no, ¿verdad? Ahora, quiero regresar ahí a Romanos. Está escrito, dice la Biblia, verso 10. Está escrito, no hay justo, no hay justo, no hay. Está escrito. A nadie se le ocurrió, si está escrito, es que por el poder del Espíritu Santo, así está escrito aquí. Y dice, no hay justo ni aún uno. Sigue. Esto no debería de desanimarnos tampoco. Tampoco. Porque puede suceder. Puede suceder que estemos leyendo y leyendo la Biblia una y otra vez. Y no pasa nada en mi vida. Aunque Cristo me ha perdonado mis pecados, el pecado que mora en mí también me ha sido perdonado. Fui enemigo, pero ahora soy reconciliado a través de la sangre de Cristo. Pero si soy una causa de problemas para mí mismo, cuando yo pienso en mi pecado, el pecado que mora en mí, como ya lo hemos venido diciendo desde atrás, hay un problema conmigo mismo, entonces se desata un conflicto en mi corazón y no me da descanso eso. Porque
sigue existiendo en todo ser humano, escúcheme bien, iglesia, sigue existiendo en todo ser humano una forma de atracción hacia el pecado. Sigue existiendo. ¿O no? Que aunque te levantes a las 6 de la mañana a leer la Biblia, a orar, a lo mejor a las 12 del día tú estás manejando y alguien te toca el claxon y te dice una grosería a través del claxon. ¿No te molesta? Pues sí. O cuando te encuentras con una injusticia en tu trabajo, cuando algún compañero difícil se dedica a molestarte, a hacerte la vida imposible, porque quiere tu puesto probablemente, ¿no te molesta? Pues claro que sí. ¿No ha pasado que cuando leemos, oramos, de pronto se nos atraviesa alguien y le queremos retorcer el pescuezo? Sí, a mí sí me ha pasado. Perdón, pero yo no soy perfecto. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un conflicto en mi corazón. Porque vengo leyendo, vengo estudiando, ya de muchos años, no nada más ahorita, y me encuentro con que sigue habiendo un problema aquí, en mi corazón. A veces estoy de humor, a veces estoy de mal humor. Existe paz con Dios a través de Jesucristo, pero no hay paz conmigo mismo. Es decir, la carne y la fe están en un continuo conflicto y estarán en conflicto todos los días de nuestra vida. Si es verdad que la sangre que Cristo derramó trata con mi pecado, es verdad, pero no trata con mi viejo hombre. Aguas, cuidado. Más adelante quiero ser un poquito más preciso en todo lo que le estoy diciendo. Quiero que lo guarden en su corazón y que lo vayamos pensando poco a poco para que después, dependiendo de los capítulos que a mí me toque exponerles o compartirles, nos vayamos adentrando más en lo que les estoy diciendo. Necesito la cruz para saberme crucificado, pero la sangre es la que anula mis pecados, es la que me da paz. Pero la cruz trata con mi pecado. Nosotros, amados de mi Padre, nosotros somos pecadores porque hemos nacido en pecado. No somos pecadores porque pecamos. Aguas. El pecador es pecador porque ha nacido como pecador. Punto. No porque ha cometido pecados, sino porque hemos nacido como pecadores. ¿Sí me explico? La enseñanza en Romanos no es que somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores por constitución, no por acción, sino porque ya somos pecado. Y por eso pecamos. Parece esto un trabalenguas, ¿verdad? Entonces el problema es más profundo y más difícil de lo que hacemos. El verdadero problema, mis amados hermanos, está en lo que somos. El verdadero problema está en lo que somos. No soy un pecador porque peco,
sino porque vengo del linaje de Adán. Siguiendo en esta idea, es que el problema es algo que está en mi interior. Trato de ser bueno, trato de ser manso, trato de ser humilde, trato de ser paciente, pero no puedo, no se puede. Romanos capítulo 7, verso 19. Acompáñeme. Romanos capítulo 7, verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso decía Pablo. Y todo esto viene a colación de que estamos hablando, que decían entonces, decía Pablo, ¿qué pues? ¿Nosotros somos mejores que ellos, o sea, que los judíos? Sin ninguna manera. Ya hemos acosado a los judíos, a los gentiles, y todos estamos bajo el pecado, todos, por lo que ya les expliqué. Como está escrito, no es como yo, Pablo, digo, o se me ocurre, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y aquí es donde yo les decía, algunos hermanitos en las iglesias se ofenden porque dicen ser muy espirituales, dando a entender que nunca se equivocan, que nunca pecan. Quiero, mis amados hermanos, que pongamos los pies sobre la tierra, que nos olvidemos de ese cristianismo de fantasía, de ese cristianismo de la ilusión, de ese cristianismo donde hay mucha forma, mucho sentimentalismo, mucha emoción, pero no hay nada de profundidad. Las iglesias son muy poco profundas. Les importa más la forma, pero no son profundas. Y yo quiero que tú y yo seamos profundos y que pongamos los pies sobre la tierra. Que seamos muy sinceros con nosotros mismos, de que no somos mejores que ninguno de nosotros, porque estamos sentados todos los domingos en la iglesia o porque nos encantan las alabanzas. Y ese es otro gran problema, las alabanzas. Ahora se quedan con un renglón y lo repiten 30 veces. ¿Eso es una alabanza? Yo me pregunto. O luego dicen, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Pues si Él mora dentro de mí, yo soy morada del Espíritu Santo, ¿cómo le voy a decir Espíritu Santo, ven? Pues entonces yo le estaría diciendo mentiroso al Espíritu Santo. ¿Qué le tengo que invitar aquí? ¿Estoy explicando? Y cantamos así en las iglesias tanta cosa que ni entendemos, cero doctrina, pero sí queremos mucho aplauso, mucha sensación, muchas emociones, 30,000 vueltas a 3 palabras. Eso es música. ¿Me explico? Ahora, vamos pues más adelante. Verso 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No, yo no, hermano. Sí, aquí dice todos. Punto. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Vuelve al versículo 10, donde dice ni siquiera uno.
El pecado en nosotros, de la iglesia también, o de los seres humanos, empieza por la falta de entendimiento, mis amados hermanos. No hay quien entienda. Ok. Si no hemos entendido, estamos viviendo el pecado. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Cuando tú y yo nos levantamos a las 3, 4 de la mañana, a las 6, a orar, a leer las Escrituras, no somos nosotros. Es un impulso del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es porque seamos muy santos, muy espirituales. Es el Espíritu Santo el que provoca algo en tu corazón, en tu entendimiento. Te levanta de la cama y te dice, ponte a orar. Quiero platicar contigo. Por eso dice Romanos capítulo 12, transformados pues por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahí está. Buena, agradable y perfecta. Pero ¿dónde empieza la renovación? A través de nuestro entendimiento. Cuando tú ves una persona que ha llegado a la iglesia, está 30 años con lo mismo, no ha pasado de Juan 3:16, no ha entendido. No ha entendido. Filipenses, acompáñenme pues, iglesia. O mis amados hermanos, acompáñenme a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 13, si no me estoy equivocando, ¿sí? Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así, como el querer, como el hacer, por su buena voluntad la gracia. Dios produce en ti, el querer como el hacer. ¿Por qué llegué a la iglesia? Porque Dios lo produjo en mí. Yo tengo el chance de decidir no ir y no aceptarlo, sí. Pero Dios produjo primero en mí esa necesidad urgente de orar, de leer, de meditar las Escrituras. Él lo produjo, pero yo también soy libre de decidir si lo hago o no. Quizá en la salvación pueda ser lo mismo. Quizá por eso muchos dicen libre albedrío. Yo no estoy seguro. La palabra libre albedrío no existe en la Biblia. Es un tema que confunde también. No está en la Biblia. Sin embargo, Calvino lo utilizaba demasiado. Charles Spurgeon decía que el libre albedrío es un concepto que ha llevado a muchas personas al infierno y a nadie al cielo. Pero si hoy estamos hablando de que Dios produce en mí el querer como el hacer, entonces hubo primero un chispazo en mi mente, en mi corazón. Sí, yo no pude haber producido ese anhelo en mi corazón de buscarle, de seguirle, de no vivir en adulterio, de no vivir en fornicación, de no vivir robando, mintiendo, de andar chismorreando. Fue el Espíritu Santo. Yo no puedo hacerlo, no soy capaz, porque todos estamos bajo pecado, entonces yo no soy capaz, fue Dios, pero yo decido si lo hago o no. Así como Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén bajo la responsabilidad de sus actos o en la responsabilidad de seres humanos, así tú y yo también hoy. Vivimos, caminamos, nos movemos y nos desenvolvemos en este mundo bajo nuestra responsabilidad. Ahí es entonces donde podemos contristar al Espíritu Santo. ¿Me explico? Pero los judíos no lo veían así.
Los judíos pensaban que eran buenos porque guardaban la ley, el día de reposo, porque se circuncidaban, porque no sé qué. La ley y las obras. Y la fe nos habla de la gracia nada más. La religión nos habla de obras, la religión nos habla de cosas que yo puedo o quiero hacer para intentar ser salvo o para salvarme, mientras que la fe me habla solamente de creer. El resto le corresponde al Señor. Ahora, vamos adelante pues porque el tiempo nos está ganando ya. Verso 12. Híjole. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y quiero que en este versículo 12 vayamos a Isaías 53 al verso 6. Isaías 53 otra vez, vamos a retroceder a Isaías 53 al verso 6, donde dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero dice la Biblia, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros, todos, T-O-D-O-S, todos. Aquí nadie puede decir, yo no. Todos. ¿Ok? Ahora vamos al 13 y 14. ¿Qué horas son? Por ya llevamos media hora. 13 y 14. Dice, sepulcro abierto su garganta como lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. ¡Wow! ¡Qué palabras! Oiga, dígale usted así a alguien en la iglesia y se va a ofender. Yo le apuesto que la siguiente semana no va a venir a la iglesia. A mí me ha tocado que me han dicho cuando me invitaban a predicar hace muchos años en otras iglesias, hermano, hábleles bonito, porque si no luego ya no van a venir. Se van a ofender. Hábleles bonito. Pues luego no va a haber ofrendas. Entonces yo decía, auxilio. Auxilio. Imagínate. Estamos leyendo todo lo que está diciendo el apóstol a un grupo de personas. No se está midiendo en sus palabras. Sí, era un hombre santo, sí. Sí, en el pasado fue asesino de cristianos. Sí, educado a los pies de Gamaliel. Conforme a la secta de los fariseos. O sea, bueno, ¿para qué les platico el currículum del apóstol Pablo? Si hay algo de lo que tenía que gloriarse, era de todo lo que era el apóstol Pablo en sus estudios, en todos los idiomas que hablaba. Y decía, todo esto lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y hoy muchas personas, todo lo que aquello que Pablo lo tenía por basura, muchas personas lo ponen en primer lugar como su currículum. Y Pablo lo tenía por basura. Ahora, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides, o sea, veneno de víboras, hay debajo de sus labios. Víboras. Veneno de víbora hay en tu lengua, imagínate. Peña, veneno de víbora hay en tu boca. No, pues poco falta y le doy un bofetón, ¿verdad? Y luego dice el 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Y la circuncisión, pues? ¿Y la ley?
y día de reposo que guardas. ¿Y para qué? ¿Para qué te ha servido tanta cosa? Me da la impresión que el apóstol está hablando de algo que habitualmente estaba, o algo que estaba como un hábito en la vida de todas estas personas. Todo este currículum de cosas perversas, dañinas, vergonzosas, es algo que el apóstol Pablo sabía. Me da la impresión de que está diciendo que es algo que ya existía habitualmente en el corazón de todos ellos. Era algo que ya lo hacían en automático. En automático vivían así. En automático hacían todo lo que hacían así. Ahora, 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre, o sea, asesinos. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No conocieron camino de paz. ¿Qué nos perturba, iglesia? ¿Has conocido el camino de paz? ¿Por qué estás nervioso? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué nos gusta vivir los cristianos con el qué dirán los otros de mí? ¿Cómo que he querido agradar a hombres antes que a Dios? Dice aquí la escritura, no conocieron el camino de paz. ¿Se les presentó el camino? Sí. Quizá caminaron por allí, pero ni cuenta se dieron que estaban en el camino de paz. ¿Por qué? Porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe, no por mis buenas obras, sino por la fe. Es como tengo paz con Dios. Aquí hay un problema gigante, aún en la iglesia de hoy. Ya no hablamos de los judíos o de los que no conocen a Cristo, como quiera que se llamen y sean. Hay personas en la iglesia que no conocen este camino de la paz. ¿No acaso dijo Jesús a Marta y a María, Marta, Marta, ¿por qué estás siempre tan afanada y siempre tan turbada? ¿Qué no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, Marta? ¿No te lo he dicho que tienes que creer? ¿Será que algunas veces tú y yo hemos sido Martas? Pretendiendo conocer la verdad, vivimos en perturbación. No hay paz en nuestros corazones. ¿Por qué no hay paz? Porque no hay fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Sí, paz con Dios. Pero la paz con Dios es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando yo tengo paz con Dios, hay paz en mi corazón para todo lo demás. Ahora, acompáñame, iglesia. Lucas 19. Vamos a ver qué nos dice Lucas.
Mateo, Marcos, Lucas. Acerca de lo que venimos diciendo. Lucas capítulo 19, verso 42. Diciendo, oh, si tú también conocieras, en lo menos, a lo menos en este día, o sea, aunque sea hoy, un día aunque sea, si tú conocieras lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Ese es el lamento del Padre sobre su pueblo. Quizás nos hace falta escuchar el corazón de Dios en esa forma. Cuando algún día nos diga, oh, a lo menos si hoy en un día conocieras lo que es para tu paz. A lo menos un día. Pero ha sido encubierto a tus ojos. Vamos adelante. Ahora, verso 18. Vamos a Romanos. Estábamos en Lucas y vamos a Romanos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La raíz del mal, dice aquí la Biblia, es que no hay temor de Dios. Esa es otra de las raíces del mal. Es toda actitud del hombre frente a Dios. Esa actitud del hombre frente a Dios que ha perdido el respeto de Dios, que no tiene temor de Dios en su corazón. A eso se refiere. Que se ha perdido todo temor. Proverbios capítulo 1, por favor. Estamos terminando. Proverbios capítulo 1. Ay, ay, ay. Proverbios capítulo 1. Verso 7 dice así. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Quieres ser un hombre o una mujer sabia? Yo sí quiero. Hay que temerle a Jehová. No es ese temor de que Él va a venir y nos va a dar una cachetada, ¿eh? O de que nos va a apachurrar, así como a veces nosotros apachurramos a una hormiga. ¿No? El temor de Dios es cuando tenemos actitudes y cuando hemos perdido ese respeto con esas obras y esas actitudes delante de Dios. Hemos perdido el temor de Dios, donde nos da igual hacer tal o cual cosa delante de Dios. Pero eso sí, en lo secreto se hacen muchas cosas. Y cuando llegamos a la iglesia, somos los más espirituales, los más simpáticos, los que más sonreímos, pero en lo secreto hemos perdido el temor del Señor. Dice aquí la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Quieres ser hombre sabio? Teme a Dios y apártate del mal. Ahora, vamos al versículo 19 y 20, regresamos a Romanos. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice,
Lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Los judíos. Opas, otra vez. No, este Pablo está duro contra los judíos, oigan usted. Durísimo. Para que toda boca se cierre y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Nadie va a ser justificado por medio de las obras. Nadie. Delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok, aquí hay otra cosa que está diciendo la Escritura. Hasta que existió la ley, la gente se dio cuenta que existía el pecado. Si no hubiese existido la ley, el pueblo de Israel no se hubiese dado cuenta que era pecado y que no era. Pero cuando dice que viene el conocimiento del pecado, es que cuando la ley le fue dada al pueblo de Dios, póngame atención, les fue dada esa ley para que se tropezaran, para que no la cumplieran. No quiere decir que Dios los incitó al pecado. Por ahí tengo otros términos que hoy no quiero hacer uso de ellos. Más adelante hablaremos de aquellos términos que ya tengo, ya establecidos, anotados. Pero es verdad que cuando apareció la ley se dieron cuenta que había pecado. ¿Cuándo? Cuando transgredieron la ley. ¿Me estoy explicando? Tenía que ser así para que el pueblo judío se diera cuenta que la salvación no viene por la ley ni la justificación viene por la ley, sino a través de la fe. Es decir, no es por algo que yo pueda hacer que voy a ser justificado delante de Dios. Es ahí donde radica el problema. Los judíos siempre han pleiteado que todo lo que ellos pueden hacer y harán es porque son muy lindas personas y unos religiosos cabales o que llevan su religión al 100%. Y sí, sí lo son. Pero esto no los hace diferentes. Todos estamos bajo el mismo nivel del pecado. No hay salvación allí. Y Dios quería mostrarlo. Que no es por obras. Yo no puedo hacer nada para salvarme, ni para encontrar un lugar delante de Dios. Mis buenas obras son trapos inmundos, repito. Sino más bien es por la fe. Entonces fue dada la ley. La ley era imposible que se cumpliera, ustedes, ¿no sabían? Sí, en el Decálogo hay nada más 10 mandamientos, pero hay otros tantos mandamientos que no podríamos mencionarlos en un par de horas. No terminaríamos. Pero inicialmente el Decálogo fueron 10, los 10 mandamientos. Nadie podría cumplirlos, nadie. Y les fue dado para tropiezo. Les fue dado para que no los cumplieran. Para darnos cuenta que el hombre, haga lo que haga, no puede hacer nada para ser salvo. Somos salvos meramente por la gracia de Dios. Somos salvos porque así le plació al Padre. Yo no pude comprar esa salvación, no pude pagar por ella. Se llama gracia. Romanos capítulo 5. Ahí donde estamos. Bueno, yo estoy ahí. El verso 1, fíjese bien qué versiculazo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Justificados por la fe. Nada más. Justificado por la fe, tengo paz para con Dios. La corrupción general y universal de la naturaleza humana es tal que nadie puede ser aceptado delante de Dios por sus propias obras, porque estas obras, mis amados hermanos, son obras muertas. Por esa simple y sencilla razón.
La manera que Dios utiliza para liberarnos del pecado, la manera que Dios utiliza, o el método que Dios utiliza para liberarnos del pecado no es hacernos más fuertes, sino más débiles. ¿Cómo? A ver, hermano, usted está diciendo una blasfemia. Me gusta que piense en iglesia. Piénsale. La manera o el método de Dios es diferente al mío. Yo puedo pensar en ser fuerte para no vivir en adulterio, en fornicación, para no decir palabrotas, lo que quieras. Pero la manera de Dios es diferente. Los recursos de Dios son completamente distintos a los míos. Y la manera de Dios no es hacerme más fuerte, es hacerme más débil. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiere decir entonces que Dios se vale de mi debilidad para llegar a ser fuerte. Si no, pregúntaselo al apóstol Pablo. Él lo decía. Cuando soy débil, soy fuerte. Porque he orado por ese aguijón en la carne más de 3 veces y Dios me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El método de Dios entonces no es el hacernos más fuertes, sino el hacernos más débiles. Hasta la próxima.